Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos celebrando por Zoom en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que seguís el estudio de una forma habitual sabéis que es una grabación del estudio que hemos estado haciendo las últimas semanas y luego pues comparto con vosotros los temas de oración por los cuales estamos orando como iglesia. Vamos a pasar directamente al estudio, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios y hoy entramos en una sección nueva, pero antes de continuar pues voy a pedir a Dios que bendiga lo que vamos a aprender. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos de esta forma virtual. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el bien que nos hace siempre que nos acercamos a ella. Y te pedimos, Padre, pues que nos acerquemos a ella con humildad, con deseo de escuchar lo que tú nos dices, que nos vaciemos de lo que nosotros pensamos que tendría que decir o lo que pensamos que dice la Biblia y estemos atentos a lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre, porque tú siempre nos quieres enseñar cosas. Gracias porque tú nos amas y por eso nos hablas y por eso nos has dejado la Biblia por escrito para tener esa forma de comunicación contigo. Gracias también porque podemos orar, gracias porque podemos hablar contigo, gracias por esas oraciones que ya has contestado y gracias porque aquellas preocupaciones que tenemos también las podemos poner en tus manos con la confianza que tú responderás todos, conforme a tu voluntad, que siempre es la mejor. Pues bendice ahora el culto, bendice el estudio y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Entonces, vamos a continuar con nuestros estudios de Primera de Corintios. Y hoy vamos a entrar en una nueva sección de la carta a los Corintios. Recordemos brevemente lo que hemos visto en esta carta hasta ahora. Pues las partes que hemos visto hasta ahora, la primera parte eran los primeros 3 versículos, dijimos que era el saludo, Pablo se presenta y dice a quién está escribiendo la carta. Los versículos del 4 al 9 era la segunda parte que Pablo, si os acordáis, explica o recuerda que los corintios tienen todo lo que necesitan, gracias a Dios, esos dones espirituales, tienen todo lo que necesitan para vivir como Dios quiere. Y luego entramos en la tercera parte, que era una parte más grande, va del versículo 10 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 6, o el final del capítulo 6, y ahí vimos que habían diferentes problemas en la iglesia, que Pablo se había enterado que habían diferentes problemas en la iglesia. Habían divisiones en la iglesia. Pasamos 3, casi 4 capítulos mirando este tema, donde algunos dicen, no, yo soy del grupito de Pablo, no, yo soy del grupito de Apolos, yo soy de este grupito. Habían divisiones en la iglesia. También vimos que otro problema es que había un caso de inmoralidad sexual en la iglesia. Vimos que había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Entendimos por el contexto que era su madrastra, no su madre, pero había un caso de inmoralidad sexual en la iglesia. También vimos que habían litigios en la iglesia. Cuando unos hermanos tenían problemas, en vez de solucionar esos problemas entre ellos, pues se llevaban los unos a los otros a los juzgados. Y también vimos que había una idea de inmoralidad sexual generalizada en ciertos sectores de la iglesia. Vimos que habían personas que pensaban, oye, tú podías ir al templo de los ídolos y participar en la prostitución sagrada, por ejemplo, que se practicaba en estos templos y no pasaba nada. Así que en esta parte 3 vimos cómo el apóstol Pablo tiene que tratar estos problemas que él se ha enterado que hay en la iglesia. Pero luego, estamos ahora en la parte 4, que fue a partir del capítulo 7, que son preguntas que los corintios habían hecho llegar al apóstol Pablo de temas de debate que tenían en la iglesia, que no se ponían de acuerdo. Y esa es la parte que estamos ahora, porque básicamente va del capítulo 7 hasta casi el final de la carta.
Y la primera pregunta que le habían hecho era acerca del matrimonio. Oye, ¿es mejor casarse o es mejor no casarse? ¿Eres más espiritual si no te casas y te mantienes célibe? ¿O eres más espiritual si te casas y tienes muchos hijos? ¿Nos podemos divorciar o no nos podemos divorciar? Preguntas que habían hecho los corintios a Pablo. Y el último tema que hemos estado hablando en los últimos 3 capítulos era, oye, ¿se puede comer la carne sacrificada a los ídolos? Y vimos ahí pues diferentes cosas que hemos estado viendo y no voy a repetir ahora. Y ahora vamos a entrar en otra sección. ¿Vale? Otra sección de esta carta. Parece ser otra pregunta que le habían hecho. Seguimos en la parte 4. Son preguntas que los corintios han hecho llegar al apóstol Pablo. Y la pregunta que vamos a hacer, la pregunta que van a hacer ahora es acerca del tema del culto. Temas acerca del culto. Y durante 3 capítulos, desde el capítulo 11, el versículo 2, porque vimos que el versículo del capítulo 11 realmente pertenece a la sección anterior, pero desde el versículo 2 del capítulo 11 hasta el final del capítulo 14 va a hablar el apóstol Pablo de temas relacionados con cómo llevar a cabo el culto en la iglesia. Y la verdad es que en los siguientes capítulos vamos a tratar algunos temas que han causado y siguen causando cierta controversia entre las denominaciones protestantes o evangélicas. ¿Vale? Temas, por ejemplo, como la vestimenta en la iglesia. ¿Cómo debemos ir vestidos cuando vamos al culto? Por ejemplo, ¿es necesario llevar velo? ¿Es necesario que las mujeres lleven velo? Como hay algunas denominaciones que dicen que es necesario. Vamos a ver también de una forma no muy profunda, pero sale también en esta sección, sobre todo en los versículos que vamos a estudiar a continuación, el papel de las mujeres dentro del culto. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer todo lo mismo que los hombres. Dios pone diferencia entre el papel de las cosas que pueden hacer las mujeres en la iglesia y lo que pueden hacer los hombres. Y también en esta sección va a hablar del tema de los dones espirituales en el culto. Por ejemplo, esta sección trata sobre el tema de el don de lenguas, por ejemplo. Así que vemos con estos 3 ejemplos que he puesto que son algunos temas que han causado durante la historia de la Iglesia y sigue habiendo debate entre las diferentes denominaciones acerca de cómo interpretar algunos de estos temas. Entonces, antes de entrar en este tema, quiero que tengamos algunas cosas en cuenta, cosas importantes a tener en cuenta antes de entrar en estos temas. En primer lugar, los temas que vamos a tratar en los próximos capítulos no son temas fundamentales cuando hablamos de la salvación o las creencias fundamentales de los que nos llamamos protestantes o evangélicos. Lo digo porque quizás lo habéis escuchado algunas veces, yo lo he escuchado, lo he leído y me lo han dicho, sobre todo de personas que vienen de un trasfondo católico romano, que dicen, es que los evangélicos o los protestantes sois muy... no os ponéis de acuerdo en nada, es que realmente ahí lo que tenéis casi son... como no tenéis papa, como nosotros los católicos romanos tenemos el papa que nos dice lo que debemos hacer, los evangélicos o protestantes es que realmente no hay una religión, sino hay un sinfín de religiones dentro de lo que es la rama de los protestantes o los evangélicos. Pero no es así, no es así, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes dentro de España pertenecemos a una asociación que se llama la FEREDE, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. No lo confundamos con la FIEIDE. La FIEIDE somos nuestra denominación, ¿vale? Pero la FEREDE es una organización que une
todas las denominaciones protestantes y evangélicas de España para hablar de temas que nos afectan, para tratar y negociar con el gobierno. Y es verdad, hay posturas diferentes acerca de ciertos temas, pero son temas secundarios. Si perteneces a la Ferede, no hay diferencia de opinión acerca de las cosas fundamentales. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? No hay una diferencia de opinión sobre la deidad de Cristo. Tampoco hay una diferencia entre cómo se consigue la salvación, que no es una salvación por obras, sino es una salvación por fe. Así que estos temas que muchas veces nos dicen, no, es que vosotros cada uno hace lo que le da la gana, no, muchas veces estos son, en la mayoría de los casos, son temas secundarios, no son cosas que pertenecen a la salvación o quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Se habla mucho, y lo vamos a ver aquí, se habla mucho del don de lenguas entre las diferentes denominaciones. Y es verdad que las diferentes denominaciones tienen posturas o puntos de vista diferentes acerca del don de lenguas. Pero también tengamos esto en su contexto. El tema de las lenguas no es un tema fundamental que sale por toda la Biblia. Realmente el capítulo principal o el único capítulo que lo trata en una forma más o menos profunda y no está realmente tratando el don de lenguas, sino el mal uso de ese don de lenguas, es el capítulo, esta sección que vamos a estudiar ahora. Así que vemos que el don de lenguas no es una cosa esencial que se ve en toda la Biblia, no es como la salvación, que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos constantemente que habla de la salvación. Esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, hemos siempre de interpretar la Biblia con la Biblia. Rafael siempre decía esto, se interpreta la Biblia con la Biblia. Y esto es muy importante, porque cuando hay pasajes que pueden causar confusión o puede haber diferencias de opinión, lo importante es que miremos todo lo que dice la Biblia acerca de ese tema. No es correcto, como se ha hecho en algunos momentos, basar una creencia, una teología, en base a, es que en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 24 dice esto. Así que, momento, pero vamos a ver lo que dice toda la Biblia de esto. Así que es importante que interpretemos los pasajes, algunos que han causado controversia, con lo que dicen toda la Biblia, y no solamente centrarnos en estos versículos, sino que dice toda la Biblia acerca de este tema. La tercera cosa, y será muy similar en la cuarta cosa, en tercer lugar, hemos de tener en cuenta que no sabemos todos los detalles acerca de lo que estará hablando el apóstol Pablo aquí. Sabemos que está hablando de algunas cosas que pasaban dentro de los cultos en Corinto, y que dice que se tiene que hacer de una forma u otra. Pero como no tenemos lo que podemos hacer hoy en día, que es ir a YouTube y ver el culto que celebraban los corintios, no lo podemos hacer, pues no sabemos todos los detalles, no sabemos exactamente todo lo que estaba pasando. Así que cuando Pablo dice, oye, cuidado con esto, no sabemos exactamente todos los detalles acerca de lo que estaba intentando corregir. Así que vayamos con humildad. Y en último lugar, relacionado con los temas que acabo de decir, volvamos a tener humildad. Es importante que nos vaciemos de nuestros prejuicios. Todos, cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos con prejuicios. No nos debe sorprender. Depende de la cultura del que venimos. Yo tengo prejuicios distintos a los prejuicios vuestros porque yo vengo de una cultura británica. Pero dependiendo de la cultura de que venimos, la familia en el cual nos hemos criado, la denominación en la que nos hemos criado, la época en que nos hemos criado, siempre vamos a acercarnos a la Biblia con un bagaje cultural que algunas veces va a hacer que veamos cosas que quizás no están ahí, que estamos intentando nosotros imponer sobre el pasaje.
Y todos tenemos este bagaje cultural. Por eso hemos de ser humildes. Y pongo, por ejemplo, un tema que está muy de moda. Este fin de semana, por ejemplo, sabemos que, bueno, el lunes es el Día Internacional de la Mujer y es un tema que se está debatiendo en las iglesias. Y yo, algunas veces, no siempre, pero algunas veces cuando escucho personas hablar de este tema, me entristece ver que no importa del lado del argumento en el que están poniendo argumentos culturales, cosas que son aceptables porque su cultura dice que es aceptable. Entonces, algunas personas dicen, no, porque en mi época, cuando yo era joven, las cosas se hacían de esta forma. Y luego se les está diciendo, no, es que vosotros, es que sois muy anticuados. No tenemos derecho a decir, no, como en los años 70 y 80, cuando yo nací y me crié, las cosas se hacían de esa forma, pues yo tengo que traer ese bagaje cultural. Pero tampoco hoy en día podemos decir, no, es que como las cosas han cambiado y ahora esto es aceptable, tenemos que interpretar la Biblia según la cultura y lo que es aceptable hoy en día. No. La Biblia, como hemos dicho, se interpreta con la Biblia. Entonces, pidamos al Señor, yo en primer lugar dice, oye, Señor, quítame todo mi bagaje cultural, todos mis prejuicios. Y en vez de ver las cosas que yo quiero ver en la Biblia, porque me he criado de esa forma, o creo que esto es de moda, ayúdame a entender lo que realmente tú quieres decir en estos momentos, ¿vale? Así que voy a parar un segundo el estudio ahí. Pues continuamos y vamos a entrar en tema, ¿vale? Obviamente no vamos a hacer los 14 versículos, solo vamos a hacer el versículo 2 hoy, pero quiero leer toda la sección que va de los versículos del 2 al 16. Dice así, 1 Corintios 11 y el versículo 2, os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como os las transmití. Ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No os enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellero como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Y como digo, estos versículos, hay ciertas cosas que nos chocan, cosas que no entendemos. Un momento, esto de que la mujer no puede tener el pelo corto y el hombre no puede tener el pelo largo. ¿Es pecado cortarnos el pelo? ¿Es pecado para mí dejarme el pelo largo? Pero la verdad es que muchos no llegan ahí, porque ya comienzan con el versículo 3 y dicen, ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Y personas dicen, no, yo ya no leo más esto. Esto de que el hombre sea cabeza de la mujer, no, eso no es aceptable hoy en día.
lo que he dicho antes, vamos a ir desgranando estos versículos. Iremos, espero, con la ayuda de Dios, contestando quizás las dudas y las preguntas que tengáis. Así que paciencia, porque durante varias semanas, probablemente algún mes, pues vamos a estar tratando estos temas y espero que cuando lleguemos al versículo 16 estas cosas queden claras, ¿vale? Pero vamos a comenzar por algo fácil, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos solamente en el versículo 2 hoy, ¿vale? No vamos a entrar en el versículo 3, sencillamente porque es un tema que quiero desarrollar bien y no nos va a dar tiempo a hacerlo. Así que hoy vamos a comenzar con lo fácil, quizás el versículo menos controvertido de la sección, el versículo 2, que dice: os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como las transmití. La primera cosa que quiero resaltar aquí es que, a diferencia de las otras, acordaros que estamos en la parte 4, donde Pablo está contestando preguntas que le han hecho llegar la iglesia de Corinto. Y vemos que, por ejemplo, cuando comenzamos esto acerca del matrimonio, Pablo dice: paso ahora a los asuntos que me planteasteis por escrito. Oye, ahora vamos a contestar esas cosas que me habíais preguntado en la carta que me enviasteis. Y el primero ¿es mejor no tener relaciones sexuales? Básicamente vamos ahí. ¿Es mejor, soy más santo si no me caso, me mantengo célibe? Y ya entramos en todo lo que es el debate del matrimonio también ahí. Pero también cuando entramos a hablar acerca del tema de la carne sacrificada a ídolos, dijimos: en cuanto al sacrificado a los ídolos, ¿vale? También comienza con: en cuanto a lo que me preguntasteis acerca de lo sacrificado a los ídolos. El problema es que aquí no dice que le han preguntado nada acerca de esto. Comienza ya, dice: os elogio. No lo sabemos porque sabemos que sí que le habían hecho preguntas acerca del culto. Esto llegaremos. En 1 Corintios 12:1 dice: en cuanto, nuevamente entendemos, en cuanto a lo que me escribiste acerca de los dones espirituales. Así que es probable, o damos por cierto, que los corintios habían preguntado a Pablo en la carta que le escribieron anteriormente acerca de cosas relacionadas con el culto. Ahora, el tema que estamos tratando ahora, no sabemos si lo habían preguntado o Pablo, al tratar los temas del culto, sabía que había un problema aquí, así que entra a explicar este problema, ¿vale? Como digo, no lo sabemos exactamente. Pero lo importante de este versículo es lo que dice: os elogio. Comienza con una alabanza, les felicita. Y esto es bueno. Porque no sé vosotros, pero después de todo lo que hemos visto en los últimos capítulos, las divisiones, los pecados sexuales, los litigios, el orgullo, todo lo que habíamos visto, quizás llegamos al capítulo 11 y pensamos: esto no es iglesia ni no es nada, ¿vale? Es que qué desastre, estos no son cristianos ni nada. Y se nos olvida lo que Pablo dijo de los corintios al iniciar la carta. Deja claro al inicio de la carta que por muchos problemas que tenían, eran cristianos. Recordemos los primeros 9 versículos de la carta. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes. A la iglesia, les llama iglesia de Dios, que están en Corinto. A los que han sido santificados. Han sido santificados. Solo los cristianos son santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Solo los cristianos son pueblo santo de Dios, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que nuestro Padre, no mi Padre, no, nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, sí, por los corintios, pues Él en Cristo Jesús os ha dado gracia. Unidos a Cristo. No podemos estar unidos a Cristo si no somos cristianos. Vosotros os habéis llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final. No vais a perder. No, sois cristianos y seréis cristianos hasta el final.
para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y es verdad que después de todos los problemas que hemos visto, podemos olvidarnos de que estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de cristianos que con sus defectos, y hemos visto estos defectos, son cristianos. Pablo, como vemos en esta carta y en todas las otras cartas, no ignora nunca los problemas de los cristianos. No ignora, no dice, bueno, no vamos a tratar este tema. No, no, no. Él ha sido tajante, contundente, diciendo, no, no, así no se pueden continuar con las cosas. No podéis seguir de esta manera. Pero aunque ve esos problemas, también como un buen padre, un buen padre, en este caso un padre espiritual, alaba lo que están haciendo muy bien. No solamente está ahí diciendo qué mal estáis haciendo esto y lo otro. No, no, les elogia por las cosas buenas que hay en la iglesia. Y esto ya he puesto este ejemplo más de una vez, porque cuando lo miremos en Tesalonicenses, los cultos del domingo, lo expliqué. Y al principio de Filipenses también lo expliqué. Es muy fácil ver el defecto del hermano. Es muy fácil decir, este no tiene estas cosas claras. Mi pregunta es, ¿somos como el apóstol Pablo, que igual que, es verdad, tenemos que confrontar problemas en la iglesia, no podemos ignorar esos problemas? No estamos haciendo un servicio al hermano si ignoramos las dificultades o los problemas que tiene. Pero ¿solo vemos sus defectos o somos como Pablo, que también ve las virtudes y alaba a los cristianos corintios por sus virtudes? Es una cosa importante a tener en cuenta. Pero continuamos, porque el elogio viene, os elogio porque os acordáis de mí en todo, porque se acuerdan de Pablo. Pero el énfasis de este versículo no es tanto que se acuerdan de Pablo como persona, sino que se acuerdan de las enseñanzas, otras versiones ponen tradiciones, que el apóstol Pablo impartió, enseñó mientras estuvo con ellos. Recordad que el apóstol Pablo vivió en Corinto durante al menos 18 meses y durante esos 18 meses estuvo enseñándoles. Recordemos que el trabajo del apóstol era doble en un sentido. Miremos Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Jesús hablando a los apóstoles, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que obviamente tenían que predicar el mensaje de la salvación. Pero no era suficiente decir, bueno, les bautizáis, les hacéis mis discípulos y ya está. No, no, no. Versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Entonces, tenían que predicar el evangelio, el mensaje de la salvación y también lo que Jesús había explicado, tipo de vida que Jesús esperaba de sus hijos, de las personas que aceptaban la salvación. Y eso vemos que Pablo lo había hecho en Corinto. Si os acordáis de 1 de Corintios 2:2, él comenzó su predicación en Corinto con el mensaje de la salvación. Me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna excepto de Jesús y de este crucificado. Había dejado claro, la salvación se encuentra en Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Había comenzado el mensaje ahí. Ese era, obviamente, es la base del mensaje. No podemos comenzar en otro sitio. Pero una vez que los corintios habían aceptado esa salvación, no se había quedado ahí, sino que también les había enseñado lo que Jesús ya había enseñado a los discípulos mientras estuvo con ellos, le había enseñado a él también como apóstol. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 y el versículo 23, lo veremos más adelante, dice, yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y luego explica cómo se tiene que llevar a cabo la Santa Cena. Ya llegaremos a esto más adelante. Pero está diciendo, lo que el Señor me dijo, yo os lo transmití. También cuando estábamos hablando del matrimonio o del divorcio en este caso, Pablo dice lo siguiente, versículo 10 de 1 de Corintios 7. A los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo,
asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. Estaba diciendo, esto es lo que Dios, o lo que Jesús, mejor dicho, en su ministerio terrenal, enseñó acerca del divorcio. ¿Vale? Así que el apóstol Pablo les había transmitido el mensaje de la salvación y todo lo demás que Dios o Jesús también había predicado durante su ministerio terrenal. Pero volvemos al versículo porque hay dos palabras aquí que quiero resaltar y con esto vamos a acabar esta tarde. Dice, os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas. Y me gusta la palabra retener, porque ese mensaje de la salvación que Dios había predicado por Pablo a los corintios y esas enseñanzas que habían recibido acerca de cómo quiere Dios que vivamos, las retenían. Y retener en el original es agarrar, es decir, lo cojo en mis manos y que nadie me la quite, es como un tesoro. Lo agarras en tus manos para que nadie te lo quite, para que no lo pierdas, porque entiendes que es algo de mucho valor. Podemos criticar muchas cosas que hemos visto en esta carta a los corintios, pero mi pregunta es, nosotros, y ahora estoy hablando cristianos, siglo XXI de la iglesia de Reus, ¿retenemos las enseñanzas, como nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dándole esa importancia, diciendo, no, esto es importantísimo que lo conozca, que lo retenga, que lo medite. Porque es muy fácil que yo como Michael pueda decir, ¿sabes qué? Uy, qué malos eran los corintios. Yo nunca iría al templo de los ídolos. Yo nunca participaría en la prostitución sagrada como algunos que iban a la iglesia hacían. Yo nunca llevaría a mi hermano a juicio, por favor, yo no soy así. Y el Señor me puede decir, muy bien, Michael, obviamente no tienes que hacer eso. Pero mi pregunta es muy fácil criticar, pero ¿estás reteniendo la palabra? ¿Estás dándole la importancia a la palabra? Porque eso también es importante. Siempre, muchas veces, yo lo he dicho, a mí me pasa, miramos la Biblia y decimos, uy, es que no tenían las cosas claras. Pero ¿cuántas cosas sí que tenían claras? Y son de ejemplo para nosotros y yo no las tengo claras. Hemos de seguir el ejemplo de los corintios aquí y retener las enseñanzas. Pero hay una segunda cosa que dice aquí. Os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como os las transmití. Y en el original es tal como os las entregué. La idea aquí es que lo que Pablo entregó, lo que Pablo explicó, ellos lo han mantenido tal como lo recibieron. No han añadido nada ni han quitado nada. Muchas veces podemos recibir un regalo. Me pueden regalar un cuadro precioso para mi casa. Y puedo decir, qué cuadro más bonito. Pero ¿sabes qué? Le falta un marco. Así que le voy a añadir un marco, porque yo creo que quedará más bonito con un marco. O quizás nos lo regalan con marco y decimos, ¿sabes qué? El cuadro es precioso, pero ¿sabes qué? Le voy a quitar el marco, porque yo no creo que necesite marco. Pues los cristianos algunas veces somos así con la Biblia. Decimos, qué mensaje más bonito. Me encanta. Es verdad, es un mensaje precioso. Ahora, hay ciertas cosas que le sobran. Hay ciertas cosas, volviendo al tema de nuestra cultura, hay ciertas cosas que ya no se pueden vender hoy en día. Hay que quitarlo. O, ¿sabes qué? Hay que añadir algo para que sea más aceptable. Los corintios no hacían eso. Retenían lo que Pablo les había dicho, o el Señor les había dicho por Pablo, sin añadir ni quitar, tal como os las transmití. Y hay un versículo muy importante. Y a mí siempre me hace pensar en este versículo. Se repite en diferentes partes de la Biblia la misma idea, pero he cogido Deuteronomio 4 y el versículo 2. El Señor dice al pueblo, no añadáis ni quitáis palabra alguno a esto que yo os ordenó. Más bien, cumplid los mandamientos del Señor vuestro Dios. El trabajo del cristiano, de la iglesia, no es sentarnos en un comité, mirar lo que el Señor nos manda y decidir lo que es aceptable y lo que no es aceptable hoy en día. No, el Señor no está diciendo, oye, no, es decir,
Aquí están los mandamientos. Vuestro trabajo es cumplir los mandamientos. No es coger, por ejemplo, los 10 mandamientos y decir, pues ¿sabes qué? De los 10 hay 5 que me gustan, los otros 5 no. ¿Y sabes qué? Voy a quitar esos 5 que no me gustan y voy a añadir 5 míos. No, 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 no. Debemos ser como los corintios, que retuvieron las enseñanzas tal como las recibieron. Más bien, cumplid los mandamientos del Señor vuestro Dios. No añadamos, no quitemos. Pues después de ese estudio me gustaría compartir con vosotros algunos de los temas generales por los cuales estamos orando en la iglesia. Salen ahora en pantalla. El primer tema era que retengamos esa palabra tal y como la recibimos, que seamos como los corintios, que dan la importancia a la Biblia y que no añadían ni quitaban. Seguimos orando por el sentimiento de iglesia y nuestra participación en los cultos, en este tiempo de pandemia, también que esa comunión los unos con los otros, no nos olvidemos de ella, de estar en contacto con nuestros hermanos, orando por ellos. También estamos pidiendo por nuestra evangelización. Como iglesia es verdad que quizás no podemos hacer muchas actividades, pero cada uno de nosotros en nuestros hogares, lugares de estudio y de trabajo, pues que el Señor nos utilice. También seguimos orando por las obras de la iglesia que van poco a poco para adelante. Damos gracias al Señor por lo que se ha podido hacer hasta ahora. También estamos dando gracias, no solamente pidiendo, sino dando gracias por la situación sanitaria. Es verdad que en Reus ha mejorado bastante en las últimas semanas. Por eso queremos agradecer al Señor porque es gracias a Él, no por nosotros, pero sigamos pidiendo, no hemos acabado con esta pandemia aún. Pedimos al Señor que siga dando sabiduría a todos, gobernantes, expertos y a nosotros también, pues para vivir de una forma correcta, para ayudar a seguir controlando esta pandemia. Obviamente estamos orando por los ancianos, que son los que más pueden ser perjudicados por esta enfermedad. También que puedan recibir las vacunas, porque tenemos diferentes hermanos que no han podido reunirse con nosotros, tampoco han podido hacer mucha vida normal debido al peligro que corrían con el virus. Pues estamos pidiendo al Señor que las vacunas vayan llegando para que ellos puedan comenzar a tener una vida más normal. Sigamos orando por las personas en la iglesia que tienen diferentes enfermedades, diferentes problemas de salud. Los conocemos y oremos por esos. Y también estamos orando por el desgaste emocional de la pandemia. Ya llevamos muchos meses, ya un año casi, desde el estado de alarma, pues que el Señor nos dé fuerzas para seguir aguantando lo que queda de esta pandemia. Y por último estamos orando por Misión Posible, es ese campamento que se está haciendo de una forma virtual, obviamente este año, de jóvenes, pues que el Señor, estamos orando que el Señor bendiga a nuestros jóvenes, que aprendan de las conferencias que se están haciendo en este campamento virtual y que también pues puedan aprovechar para ser de testimonio e invitar a sus amigos a algunas actividades que están haciendo también de esta forma virtual. Pues vamos a pasar ahora a un tiempo de oración por estos temas y los otros quizás más personales que no hemos mencionado. Pues en vuestras casas podéis orar por estos temas y después de un tiempo de oración pues yo acabaré con una última oración para despedir el culto. Pues voy a despedir el culto ahora con una última oración, recordando que el domingo día 7 de marzo pues tendremos el culto de una forma presencial, Dios mediante, y también Dios mediante pues volveremos a tener nuestro culto de oración por Zoom el viernes de la semana que viene y en algún momento, normalmente del fin de semana, pues lo colgamos en el canal de YouTube. Pues voy a despedir este culto ahora con una última oración.
Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra hoy. Ayúdanos, como hemos visto al inicio del estudio, a que seamos humildes, nos vaciemos de nuestros prejuicios y miremos lo que dice tu palabra, no lo que nosotros quisiéramos que dijera o lo que nosotros pensamos que tiene que decir por nuestro bagaje cultural. Ayúdanos a tener esa humildad, Padre, y escuchar lo que tú nos quieres decir. Y gracias, Padre, por el ejemplo que hemos visto en los Corintios hoy, de que ellos retenían, daban esa importancia a tu palabra. Ayúdanos a a seguir ese ejemplo, Padre. Es verdad que hemos visto defectos y problemas en la iglesia, pero vemos aquí que hay un elogio. Ellos retenían, daban importancia a tu palabra. Y como hemos visto, ni añadían ni quitaban. Pues pedimos, Padre, que nosotros podemos hacer lo mismo. También, Padre, te damos gracias por esas oraciones que has ido contestando. Gracias, Padre, porque la situación de la pandemia pues está mejorando algo en nuestra ciudad y te alabamos por eso. Pero seguimos pidiendo, Padre, que tú vayas dándonos a todos, gobernantes, expertos, ciudadanos, sabiduría para vivir unas vidas de acuerdo con lo que estamos viviendo, Padre, y que ayuden a controlar esta situación. Sigue bendiciendo a los ancianos, que esas vacunas sobre todo vayan llegando a ellos para que puedan tener unas vidas más normales y puedan volver a relacionarse, Padre. Y gracias, Padre, por ayudar en situaciones complicadas y curar a personas que han pasado por este virus. Gracias, Padre, porque tú contestas y escuchas nuestras oraciones, las contestas a tu manera, según tu voluntad, que siempre es la mejor, y gracias por la paz que nos da en ese sentido. Por último, te pedimos por ese campamento de misión posible de nuestros jóvenes, Padre, pues que vayan aprendiendo de ti, de tu palabra, Padre, teniendo esa relación contigo, y que también pues pueda ser de testimonio para que sus amigos también puedan entrar ahí, Señor, conocer a otros cristianos y que puedan ser de testimonio. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.